Detente un momento, y si te dijera que cada vez que hablas, estás moldeando tu destino, que no es el azar, ni la suerte, ni siquiera el karma, mal entendido lo que define tu realidad, sino la vibración exacta desde la que pronuncias tus palabras. Puede que lleves años orando, deseando, afirmando, y aún así sientes que nada cambia. Pero aquí está la verdad, que casi nadie te dice. No se trata de pedir más fuerte, se trata de declarar desde otro estado de conciencia, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que ya das por hecho dentro de ti. Hoy voy a revelarte una enseñanza que ha estado oculta en textos antiguos, en escuelas iniciáticas y en tradiciones espirituales milenarias, una tecnología del alma que une verbo, emoción y energía. Y cuando entiendas esto, no volverás a orar de la misma manera. Aprenderás a activar tu palabra como decreto, a ordenar tu energía como en el Feng Shui se ordena un espacio, y a vibrar desde el estado cumplido, no desde la carencia. Pero te advierto algo, esta enseñanza no es cómoda para el ego, porque te quita el papel de víctima y te devuelve el poder de creador. Quédate hasta el final, porque voy a compartirte las 5 prácticas que transformarán tu manera de manifestar, y un ejercicio concreto que puedes aplicar hoy mismo para comprobarlo por ti. Lo que estás a punto de escuchar no es una creencia, sino que es una ley. Y cuando la aplicas, tu realidad empieza a reorganizarse. Imagina por un instante que aquello que anhelas ya existe en un plano más sutil, que tus sueños no están esperando ser fabricados, sino simplemente reconocidos y activados. Y si te dijera que hay una forma precisa de hacerlo, una clave silenciosa, un código ancestral, que cuando se expresa desde una alineación profunda, tiene la capacidad de transformar tu realidad sin excepción. Hoy vamos a hablar de esa clave, la oración metafísica, pero no como suele entenderse. No es una súplica nacida del miedo, no es un rezo repetido mecánicamente, tampoco es un acto de devoción dirigido hacia algo externo, es un acto consciente de creación, una herramienta espiritual milenaria tan exacta como poderosa. Se trata del uso del verbo como energía creadora. La palabra pronunciada con intención clara, emoción coherente y pensamiento alineado se convierte en un instrumento de manifestación. Muchos maestros en distintas tradiciones lo enseñaron con diferentes palabras, pero el principio era siempre el mismo cuando existe coherencia total entre lo que piensas, lo que sientes y lo que declaras, la realidad responde. Porque no se trata de pedir, se trata de reconocer, de vibrar, de habitar el estado interno correspondiente. Vivimos en un universo que no reacciona a frases superficiales, sino a la frecuencia que emites con todo tu ser. Por eso muchas personas oran, pero no ven resultados. Desean con intensidad, pero nada cambia. El problema no está en la oración en sí, sino en la forma en que se realiza. La palabra por sí sola no crea. Es como intentar lanzar una flecha sin tensar el arco. No hay impulso, no hay dirección. Este mensaje es una invitación a comprender algo más profundo. Vamos a desmontar la idea limitada de la oración como súplica. Vamos a explorar su estructura invisible, su arquitectura energética. Descubrirás por qué una oración hecha desde el estado ya cumplido tiene un poder extraordinario. No porque sea magia, sino porque está alineada con las leyes que sostienen el universo. Exploraremos su raíz espiritual, su eco en antiguas enseñanzas sagradas y sobre todo, aprenderás pasos concretos para que tu palabra deje de ser un eco en el vacío y se convierta en una semilla viva. No estamos aquí para rogar a una fuerza lejana, estamos aquí para recordar que el reino está dentro de ti, y quien ora desde ese reino no suplica, declara. Lo que estás a punto de comprender no es solo una técnica espiritual, es una manera de vivir, es una forma de hablar desde la conciencia despierta. Hoy descubrirás cómo una sola declaración pronunciada desde tu centro puede mover los hilos invisibles de tu realidad. Durante muchos milenios, la oración fue vista como un puente entre lo humano y lo divino. Pero antes de convertirse en ritual, fue vibración. Antes de ser palabra, fue intención pura. Y antes de institucionalizarse, fue ciencia espiritual. En antiguas escuelas iniciáticas, se enseñaba que el universo fue estructurado a través del sonido, no como metáfora poética, sino como principio literal. El verbo creador era entendido como una fuerza viva, una vibración capaz de organizar la materia. Nombrar algo era activarlo. En diversas tradiciones, se sostiene que la creación comenzó con un sonido primordial. La idea es clara: lo que se declara con poder vibratorio adquiere forma. Sin embargo, con el paso del tiempo, este conocimiento se fragmentó. La oración pasó de ser un acto de conciencia a convertirse en repetición mecánica. Lo que fue alquimia del alma
terminó siendo rutina. Se empezó a pedir desde la sensación de separación. Se olvidó que el poder creador no está fuera, sino dentro. En el siglo XX comenzaron a resurgir enseñanzas que recuperaban este principio. Se empezó a hablar de orar desde el final, es decir, no desde la carencia, sino desde el cumplimiento. No para obtener algo, sino para alinearte con lo que ya existe en el plano sutil. La palabra se convierte entonces en una varita vibratoria, pero no cualquier palabra, solo aquella respaldada por coherencia interna. La oración metafísica no funciona por repetición automática, funciona por armonía vibracional. En el hermetismo se afirma que todo vibra, y donde hay vibración coherente, hay creación. Por eso, las palabras pronunciadas desde una intención alineada no son simples sonidos, son códigos. Entonces, ¿qué distingue a una oración metafísica de una oración común? Su conciencia, su precisión, su punto de partida interior. No se realiza desde la falta, sino desde la verdad esencial del alma. Nois fe, siga es fe consciente. Es el reconocimiento de que no estás separado de la divinidad, sino que formas parte de ella. No estás pidiendo desde afuera, estás activando desde adentro, y ahí comienza el verdadero cambio. La oración metafísica es una tecnología del espíritu, no es emoción desbordada ni repetición automática. Es alineación profunda, es reorganizar tu campo energético para que el mundo externo refleje la realidad interna que ya has establecido. Para entender cómo opera, debemos observar sus tres pilares fundamentales: pensamiento, emoción y verbo. Cada uno tiene fuerza por sí mismo, pero es en su integración donde ocurre la manifestación. Primero, el pensamiento. Todo inicia con una idea, pero no cualquier idea. Debe nacer desde el alma, no desde el miedo. Pensar en este contexto no es fantasear, es sembrar. Es colocar una imagen clara en tu campo interior. No es ver para creer, es ver internamente para permitir que se exprese externamente. Pero si ese pensamiento está mezclado con duda o contradicción, pierde potencia. La claridad mental es como una flecha bien dirigida, sin dispersión. La imaginación sostenida con convicción es una llave poderosa. Si estás comprendiendo que no se trata solo de repetir palabras, sino de alinear pensamiento, emoción y verbo, deja un "estoy listo" en los comentarios. Porque la manifestación no comienza cuando el universo responde, comienza cuando tú decides vibrar diferente. Y quiero saber cuántas almas conscientes están aquí preparadas para dar ese salto. El segundo pilar es la emoción. Si el pensamiento es la semilla, la emoción es el agua que le da vida. Una idea sin emoción es estéril. Puede ser correcta, puede ser hermosa, pero no germina, necesita ser sentida. Y no hablamos de emoción superficial o momentánea, sino de resonancia auténtica. Debes sentir que aquello que declaras ya forma parte de tu campo energético. No como un deseo lejano, sino como una realidad interna. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan en lo que quieren, pero vibran en la sensación de no tenerlo. Afirman abundancia mientras sienten escasez. Declaran amor mientras internamente experimentan vacío. Eso genera incoherencia. Y donde hay incoherencia, la energía se fragmenta. En términos espirituales, el universo no responde a palabras aisladas, responde a frecuencias completas. Si deseas atraer amor, debes cultivar amor en tu interior. Si anhelas prosperidad, necesitas sentirte sostenido, incluso antes de que las circunstancias cambien. La emoción correcta no es euforia forzada, es certeza tranquila, es gratitud anticipada, es paz interna. Esa emoción es invisible, pero sostiene toda manifestación. Tercer pilar, el verbo. Finalmente, llega el momento de la palabra pronunciada. La declaración en voz alta no es un simple acto simbólico. Es el instante en que lo interno comienza a tomar forma vibratoria más densa. En la oración metafísica, no describes tu situación actual. Declaras la realidad que eliges experimentar. No dices, ojalá suceda. Dices, ya está sucediendo. El verbo no es descriptivo, es creativo. Cuando pronuncias una palabra desde coherencia total, estás generando una orden energética, no hacia un Dios externo, sino hacia el campo universal del que formas parte. Pero si la palabra no está respaldada por pensamiento claro y emoción alineada, se convierte en sonido vacío. No es la repetición lo que transforma, es la integración. Una sola declaración hecha desde profunda certeza tiene más fuerza que cientos pronunciadas desde la duda. Cuando pensamiento, emoción y verbo se sincronizan, se produce una frecuencia única, una armonía interior. En ese instante no estás pidiendo, estás afirmando desde el estado cumplido.
Y el universo no responde a súplicas, responde a vibración. Por eso la oración metafísica no se centra en el cómo ni en el cuándo, no intenta controlar el proceso, se enfoca en el estado final, en el ya está sucediendo, porque cuando habitas internamente la realidad deseada, esa realidad comienza a organizarse externamente. Aquí aparece una diferencia fundamental. La mayoría de las personas oran desde la carencia, dame lo que no tengo, tráeme lo que me falta. La oración metafísica parte del principio opuesto, todo ya existe en potencia. No se ora desde el vacío, sino desde la plenitud. Y este es el mayor desafío para el ego, porque implica abandonar la identidad del que sufre, del que espera, del que se siente separado. Significa soltar el personaje que se define por lo que no tiene. Imagina que deseas una nueva etapa en tu vida, a más armonía, más prosperidad, más salud. La mente tradicional te lleva a pedir que llegue, pero la práctica metafísica te invita a encarnar ahora esa versión de ti que ya vive esa realidad. Habla como ella, siéntete como ella, muévete como ella. Este acto de encarnación es la verdadera oración. Y aquí surge una paradoja profunda. No puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a la identidad antigua. En términos budistas, esto es desapego del yo condicionado. Para renacer, algo debe morir. Debe morir la narrativa interna de limitación. Las frases repetidas durante años: no puedo, no merezco, siempre me pasa lo mismo. La oración metafísica no funciona repitiendo frases bonitas. Funciona desmantelando creencias falsas y habitando una conciencia más amplia. Ese reino del que hablan las enseñanzas espirituales no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Por eso se dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta. No es necesariamente un espacio material, es un retiro interior. Es cerrar la puerta al ruido externo, a la opinión colectiva, a la duda compartida. Es crear un santuario interno, un momento donde no hay interferencias. Solo tú, tu visión clara y el principio creador. En ese silencio ocurre una transformación sutil pero poderosa. Dejas de intentar controlar la realidad y comienzas a alinearte con ella. No fuerzas, permites, y permitir no es pasividad, es maestría energética. Sin embargo, existe una trampa muy común, la repetición sin conciencia. Muchas personas creen que repetir afirmaciones cientos de veces generará resultados, pero si la vibración interna no cambia, nada cambia afuera. Una sola afirmación pronunciada desde coherencia total tiene más impacto que 1000 repetidas desde la ansiedad. La clave no está en la cantidad, sino en el estado interior. Antes de declarar, pregúntate, ¿estoy hablando desde la identidad que sufre, quiere escapar? ¿O desde la conciencia que ya reconoce su plenitud? ¿Estoy pidiendo algo que siento lejano? ¿O estoy agradeciendo algo que ya reconozco como parte de mi campo? Cuando puedes decir gracias porque ya es con auténtica certeza, has cruzado un umbral, has dejado de suplicar, has comenzado a co-crear, y en ese instante, la oración ya ha sido respondida en el plano interno. No necesitas gestos externos elaborados, no necesitas rituales complejos. Lo que necesitas es coherencia. Una vida que sea en sí misma una oración, no solo momentos aislados. Vivir desde la certeza, actuar desde la conciencia, elegir desde la plenitud. En la siguiente parte vamos a integrar esto en la vida cotidiana con prácticas concretas para que tu día a día se convierta en un campo fértil donde cada declaración consciente florezca. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes que la oración metafísica no es una fórmula mágica, sino una forma de posicionarte ante la vida. Ahora es momento de llevar esta comprensión a lo cotidiano, porque de nada sirve entender el principio si no lo encarnas en tus actos diarios. Primera práctica: convierte tu estilo de vida en tu declaración. No basta con pronunciar palabras elevadas si el resto del día vives desde la queja, la prisa o el miedo. Si deseas abundancia, observa cómo te relacionas con el dinero, con el tiempo, con tus recursos. ¿Actúas desde la confianza o desde la carencia? Si anhelas amor, mira cómo te tratas cuando nadie te observa. ¿Te hablas con compasión o con dureza? Cada gesto es una afirmación silenciosa. Desde la visión del Feng Shui, tu entorno refleja tu estado interno. Desde la sabiduría budista, tu mente crea tu experiencia. Ambas enseñanzas coinciden en algo esencial. Lo que sostienes dentro se manifiesta afuera. Tu vida entera es una oración continua. Segunda práctica: entra cada día en tu espacio sagrado. No tiene que ser largo. 5 minutos son suficientes si son verdaderos. Siéntate en silencio y respira conscientemente. Visualiza con claridad la realidad que deseas experimentar, pero no como algo lejano,
sino como algo que ya habitas. Cierra los ojos al ruido externo. Ese momento es tu cuarto interior, el lugar donde te alineas con tu esencia. En ese estado no hay urgencia, no hay comparación, no hay ansiedad, solo coherencia. Y cuando sales de ese espacio, llevas contigo esa frecuencia. Tercera práctica, protege tu palabra. En muchas tradiciones espirituales, el verbo es considerado sagrado y no es casualidad. Cada vez que dices, esto es imposible, estás decretando un límite. Cada vez que afirmas, siempre me pasa lo mismo, refuerzas un patrón. Comienza a observar tu lenguaje cotidiano. No se trata de fingir optimismo, sino de hablar con conciencia. Reemplaza la resignación por intención. Reemplaza la queja por responsabilidad. Reemplaza el miedo por apertura. La palabra configura tu campo energético. Cuarta práctica, ordena tu entorno como si tu deseo ya estuviera cumplido. Aquí entra de lleno el Feng Shui. Si deseas claridad mental, elimina el desorden físico. Si deseas prosperidad, cuida tu espacio financiero y material con respeto. Si deseas armonía, crea un ambiente que respire equilibrio. Tu casa es una extensión de tu energía. No puedes vibrar en expansión si tu entorno comunica caos. No puedes atraer fluidez si todo a tu alrededor está bloqueado. Ordenar no es solo limpiar, es declarar en estoy listo para lo nuevo. Quinta práctica, suelta la urgencia. Este punto es crucial. La ansiedad por resultados nace del miedo a que no ocurra. Y ese miedo interfiere. Si realmente confiaras en que ya está en proceso, estarías en calma. La tranquilidad es señal de fe madura. Planta la semilla en riega con coherencia y permite que el tiempo actúe. En la naturaleza, ninguna flor se abre antes de su momento. En la vida, ninguna manifestación florece bajo presión. Recuerda, tu tarea es vibrar alineado. El cómo y el cuándo pertenecen a un orden mayor. Ahora comprendamos algo más profundo. La oración metafísica no es solo una herramienta para conseguir cosas. Es una transformación de identidad. Dejas de verte como alguien que espera milagros y comienzas a reconocerte como canal de creación consciente. La diferencia es sutil, pero radical. No dices, ojalá cambie mi vida. Dices, mi vida ya está cambiando porque yo he cambiado. El universo responde a lo que asumes como verdadero en tu interior. Si internamente sigues sintiéndote pequeño, indigno o separado, esa será la frecuencia que emitas. Pero si eliges reconocerte como parte del orden universal, como conciencia creadora, tu realidad empieza a reorganizarse. Desde el budismo se enseña que la mente es la precursora de todas las cosas. Desde el Feng Shui se enseña que la energía sigue a la intención. Desde la metafísica se afirma que el verbo activa la forma. Tres caminos, una misma verdad. La transformación no comienza afuera, comienza en el estado desde el cual hablas, sientes y piensas. Por eso, cuando declares, hazlo desde gratitud, no desde ansiedad, no desde exigencia, no desde miedo. Agradece como quien ya ha recibido, siente como quien ya habita, actúa como quien ya es y luego suelta. Porque cuando la coherencia interna es real, la realidad externa no tiene otra opción que alinearse. Antes de cerrar, quiero dejarte una invitación práctica. Elige un deseo auténtico, uno que nazca desde tu alma y no desde la comparación. Siéntate en silencio y respira profundamente. Visualízate viviendo esa realidad con serenidad. Declárala en voz alta con claridad y gratitud y luego continúa tu día con naturalidad. Simplemente vive desde esa versión de ti y observa cómo cambian tus decisiones, cómo se transforman tus oportunidades, cómo aparecen sincronicidades. No porque haya magia externa, sino porque has ajustado tu frecuencia. Y ahora, para cerrar este encuentro, recuerda que tu palabra es semilla, tu emoción es agua, tu pensamiento es dirección, pero tu coherencia es el suelo fértil donde todo germina. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a seguir profundizando en esta sabiduría. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos explorando juntos estos principios que unen metafísica, conciencia y armonía energética. Comparte este video con quien sientas que necesita recordar su poder creador. Y antes de irte, deja en los comentarios una declaración consciente, comenzando con gracias, porque ya es. Haz de este espacio un campo de vibración elevada. Recuerda, cuando tu interior se ordena, el exterior se reorganiza. Cuando tu palabra nace del alma, el universo escucha. Nos vemos en el próximo encuentro.